mañanera, ¿no? Estuvo buena, estuvo intensa. Y bueno, y regresamos entonces a ese llamado, junto con esta convocatoria que hace el presidente a esta marcha que será el 27 de noviembre, el llamado a defender la reforma constitucional, específicamente ya hablando del tema electoral, político y democrático del país, a defender la reforma constitucional porque sí reconoce que habría muchas limitantes si se tuviera que apelar a un plan B en donde pues se podrían hacer cosillas por aquí, cosillas por allá, pero sin la mayoría calificada, entonces no podría hacerse esta reforma profunda. Entonces por eso hace un llamado a la gente a informarse y a defender la reforma constitucional. Pero sí hay posibilidades de reformar la ley electoral, la secundaria, para avanzar en la democracia. Y llamo a todos los mexicanos a defender la democracia y a que se siga defendiendo la iniciativa de reforma constitucional para que quede constancia de que están actuando de manera antidemocrática. Sí, se rechaza la reforma constitucional porque no hay argumentos para decir que se trata de que el gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras. Y vale la pena destacar que una reforma electoral que solamente fuera a modificar la ley en la materia, pues no tendría la fortaleza, no podría, por ejemplo, definir que los consejeros electorales y los magistrados fueran electos por la gente, porque eso está anclado en la Constitución. Tampoco, si no se tienen las 2/3 partes, no se podría modificar el número de diputados y de senadores. Eso viene en la Constitución, los 500 diputados federales, 200 de representación proporcional, los 128 senadores. Por eso dice el presidente, hay que defender al final del día esta reforma constitucional, que se vote y que sean exhibidos, cada uno en su lugar. Y de cualquier manera el plan B sí es una reforma electoral que sería descafeinada. ¿Cuál sería el alcance central que le ve el presidente? El tema de la compra de votos, que ahí se pusieran una serie de candados para que si alguien se atreve a comprar votos, pues tenga consecuencias más claras, ¿no? Me imagino que en términos de penalizaciones y todo esto. Pero bueno, está abierto el debate, es un debate muy vigente en donde pues incluso se están definiendo algunos al interior de Morena. En el caso del Senado hay un desbarajuste, hay un coordinador de senadores, Ricardo Monreal, que está jalando agua para su molino, pero de una forma muy clara. Por cierto, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, le manda un nuevo mensaje, le dice, oye, ¿sí ayudaste a Alito o no? Para que no tuviera consecuencias penales, y a partir de ahí te tiraste al drama, estás haciendo berrinche. Y no me contestaste. Bueno, entonces estamos en medio de todo esto. Pero ¿qué dice el presidente? Lo más importante es que la gente nos siga apoyando. Sin el pueblo no podríamos seguir avanzando con ese tipo de iniciativas. Nada de reconciliaciones. Una reconciliación sería la tibieza de decir que todo quede igual, nos retractamos, no modificamos nada. También pareciera un mensaje hacia Monreal, porque Monreal habla de la reconciliación, dice el presidente. Pues es que no es de reconciliación, es de ser firmes en la transformación del país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Que cuando se vaya a votar por el presidente, se vote también por los legisladores. Si se quiere tener a un presidente que transforme, que defienda al pueblo. Porque yo tuve la suerte de que votaron por mí y también votaron por legisladores de nuestro movimiento, pero solo la mitad más uno. Se requiere más, porque no es posible que ahora que se va a discutir en el Congreso la reforma electoral, la cúpula, la minoría, en contra de la voluntad del pueblo, porque por encima de todo está la soberanía popular, pues no aplica.
Bueno, ¿y por qué la defensa que llama a ser el presidente de la democracia, de la reforma electoral? ¿Por qué la defensa en términos, además, de hablar con verdad de lo que es la reforma electoral? Pues por el fenómeno, y hoy es día del quién es quién de las mentiras, el fenómeno de la desinformación que se quedó al descubierto en esta manifestación que hubo el domingo. El presidente hoy la vuelve a caracterizar y nosotros, bueno, en Informe Capital, el otro espacio en donde yo participo, hicimos una compilación de varios de los testimonios de desinformación que se dieron ahí. Creo que vale la pena ver lo que es la radiografía o el diagnóstico que hace el presidente y veamos qué fue lo que se dijo ahí para que usted decida si es acertado o no es acertado. Hay que seguir adelante defendiendo la democracia de verdad, porque algunos, para no decir muchos, de los que fueron a la marcha, pues estaban completamente desinformados. Los fifís, pues esos no es por el INE, es porque les molesta el que el papel relevante ahora lo tenga el pueblo, y son muy clasistas y muy racistas. ¿Ustedes qué proponen como contingente para mejorar la democracia mexicana? O sea, que hay que moverle a la democracia para que avance, electoralmente hablando. Que respeten al INE. ¿Por qué está defendiendo al INE? Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano. Para eso estoy aquí, porque pues no es derecho que lo quiten, no tiene ese derecho y no se lo damos. ¿Quiere acercarse? ¿Quiere decir algo? Oye, ¿por qué crees que la gente lo sigue votando? ¿Por qué su partido sigue ganando? Porque les da sus miserias, porque les da a los tontos igual que él, ignorante, porque es un hombre ignorante, resentido, reprimido, no tiene carácter de un gobernante, no tiene porte, no tiene presencia, no tiene cultura, no tiene educación, no tiene nada. Con respecto de la defensa del INE, ¿hay algo en particular de la reforma electoral que te preocupe, alguno de sus apartados? Claro que sí, o sea, que este hombre nos vaya a llevar tipo Venezuela, tipo Cuba. ¿Por qué el INE no se toca? Porque el INE nos da la democracia que Morena quiere quitar, porque Morena es comunista, ellos son marxistas, ellos son estalinistas y ellos son masones y quieren quitar a todos los católicos de México y a los judíos y a todas las personas que tienen creencias espirituales y a todas las personas que tienen creencias democráticas. Ellos los van a quitar y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños, porque son satánicos. Lo único que quiere López Obrador, y que quede bien claro, es quitar al INE para él poderse reelegir en las siguientes elecciones, porque si el INE sigue, sabe perfectamente bien que ni él ni Morena van a estar a cargo, porque nadie los quiere a cargo, porque fue un error haber votado por ellos. Oye, Victoria, ¿tú sabes que Lorenzo Córdoba se reeligió en 2014 para otro periodo de 9 años? ¿Qué? ¿Somos nosotros, los ciudadanos, los que tendríamos que escoger a nuestros consejeros electorales? Definitivamente, pues es un instituto... ¿A nuestros magistrados? También, o sea, todos son institutos que son del pueblo. ¿Consideras que somos los ciudadanos los que tenemos que escoger a nuestros consejeros? Por supuesto, no hay duda. ¿A nuestros magistrados? También. Así como le gustan las consultas ciudadanas, que se aviente ahorita una consulta ciudadana con toda esta gente que estamos aquí para que pregunte a la ciudadanía. ¿Consideras que nosotros los ciudadanos tendríamos que escoger a nuestros consejeros y a nuestros magistrados electorales? Sí, por supuesto. Tenemos que mantener la autonomía en el INE y nuestra capacidad de autodeterminación como país. Habría que ver si estamos o no preparados para que eso suceda poco a poco. Sí, es correcto. Es que no tiene porte el presidente, es que el movimiento es satánico, o sea, pues así como se va a debatir, ¿no?
No, pero y además hay unos ahí defendiendo puntos de la reforma que ni siquiera saben lo que dice la reforma y están marchando en contra de la reforma, pero diciendo sí, hay que elegir a los consejeros. Es un fenómeno el tema de la desinformación y sí creo que vale la pena la reflexión de dónde sale toda esta desinformación. Claro que hay un terreno abonado de racismo, de clasismo, etcétera, pero aquí hay cosas muy claras que de pronto están diciendo que de dónde sale eso. Sí, bueno, pues es el odio, ¿no?, que quedó manifestado. Y la son marcha los medios también. Del odio y muchos medios que, claro, les dan vuelo, matraquean estas falsas ideas. Por cierto, a propósito de combatir las noticias falsas, en Infodemia nos dan esta información de qué contiene la reforma electoral y qué no contiene para derribar los mitos. Veamos. El pasado domingo 13 de noviembre, en la marcha INE, se expresaron diversas falsedades sobre la reforma electoral. Las principales mentiras que se reprodujeron sobre esta iniciativa son: 1. Con la reforma electoral será Morena o el presidente quien cuente los votos en las elecciones. Bueno, pues definitivamente regresaríamos a los años en los que un partido hegemónico pues controlaba las elecciones, y yo creo que si eso pasara el día de hoy con los planteamientos que hace esta reforma electoral, pues los 80 o 100 años del PRI quedarían cortos. Tenemos que seguir luchando por el pueblo, tenemos que luchar por el INE, no queremos que López Obrador nos imponga esa nueva ley de que él pone los candidatos, ya los maneja, ya los califica y que va a decir quién ganó y quién no ganó. Vamos, el pueblo tiene que seguir contando los votos y el INE tiene que seguir adelante. Falso. La reforma electoral no propone que sea algún partido político o el presidente quien cuente los votos. Será el Instituto Nacional Electoral y de Consultas el encargado del conteo de votos. 2. Con la reforma electoral será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien imponga a los consejeros y magistrados electorales. El nombramiento de los magistrados, el nombramiento de los consejeros por parte del presidente es una propuesta que no debe estar incluida y contra eso estamos, justo contra eso. Falso. La reforma plantea que sean los tres poderes de la Unión los que propongan candidatos para consejeros y magistrados electorales, quienes serán votados por los ciudadanos. 3. La reforma electoral eliminaría la credencial para votar, popularmente conocida como INE. Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano. Para eso estoy aquí, porque pues no es derecho que lo quiten, no tiene ese derecho y no se lo damos. Esto es falso. En ningún artículo de la reforma enviada por el Ejecutivo se plantea la eliminación de este documento de identificación. 4. La reforma electoral destruye al INE y atenta contra la democracia. Las más peligrosas son dos o tres. Una es este tema de desaparecer al INE, crear una nueva institución, el argumento de que la gente va a votar por ellos, la gente hoy en día es el gobierno, entonces quedarse con el árbitro. Lo mismo con el poder electoral. Lo que quieren es que los jueces los ponga el pueblo hoy en día es el gobierno, quedarse con los jueces. No podemos hoy perder esa oportunidad de defender a este instituto. Pues quitarle el presupuesto es aniquilarlo. Falso. La reforma electoral no pretende destruir al INE, busca su evolución en el INEC para garantizar la realización de las consultas ciudadanas y la revocación de mandato. 5. La reforma electoral busca la reelección de López Obrador y sienta las bases de la dictadura. Pues que se pierda la democracia, que se pierda la libertad de exigir, que se lo apiñe un solo personaje y lo tome como un juguete para perpetuarse en el poder. Y a López les digo y le advierto de una vez, si él pretende aparecer en el 2024, yo me le aparezco. Es una estrategia de este señor, tu presidente, para que se vuelva a reelegir. Falso. La reforma electoral no propone la reelección del presidente de la República. Tampoco vulnera el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Infodemia. Es que nos han regalado unas joyas, ¿no? Desde el sector opositor, de desinformación, de ignorancia, de prejuicios, de clasismo, de racismo. Ahora sí que tenemos ejemplos para tirar para arriba, ¿no?
Tenemos ejemplos para tirar para arriba, sin duda alguna. Y por eso de pronto se enojan de que se exhiban estas cosas. Y de hecho, una de quienes cubrieron esta marcha, que sacó la entrevista con una señora, aquella que decía, la pasamos el otro día, que decía, yo sí soy clasista y definía el clasismo de ciertas maneras pues, simpaticonas. Dice ahora: se lanzan contra mí por haber tenido la suerte de encontrar a la señora que dice que es clasista porque va a clases. Reclámenle a ella, que los deja como unos periquitos desinformados. La próxima vez convoquen a Marcha del Silencio para que no digan tantas tonterías. Esto. Pues sí, incluso algunos dicen, ay, ese tipo de entrevistas las sembraron para desprestigiar la marcha. Pues no, la verdad es que se desprestigian solos. Bueno, nada más con Vicente Fox en Madrazo y los que estuvieron ahí encabezándola, por favor, no se ayudaron. Y tal no es así que ya antes de la marcha estaban amenazando a algunos de los que iban a cubrir. Por ejemplo, Hans Salazar estuvo denunciando que lo amenazaban de que lo iban a golpear y todo si se presentaba a la marcha. Y aquellos a los que reconocían como youtubers o como informadores que son críticos de la oposición, de antemano les decían ni se apersonen porque esto se va a poner feo. Entonces, esta pulsión de lo que deriva más bien pues de la necesidad de que no se estén exhibiendo cosas como esta, porque pues no es un garbanzo de a libra, o sea, verdaderamente fue un rasgo de esta manifestación en pues muchos de los testimonios que ahí se dieron. Ya no son 1, 2, 3 los que hemos puesto aquí. Así y hay más allá afuera que ya no hemos puesto. Entonces, es un común denominador. Tienes toda la razón. Porque no hay manera de oponerse a una reforma electoral que democratiza aún más los procesos en México. O sea, no hay argumentos de fondo. A propósito de los medios tradicionales que han alentado estas posturas, está lo que sucedió en un programa de Raimundo Riva Palacio en Foro TV, que ahí uno de los ponentes sugiere que la contingencia ambiental fue creada por el gobierno para desalentar la marcha y que incluso pues pusieron a echar a andar las refinerías contaminantes para que se provocara esta situación y pues no se miden. La verdad es que también criticaron a Claudia Sheinbaum porque dijeron, ay, Claudia, tú eres la que está impidiendo que vengan más personas estableciendo la contingencia. Para empezar, no es un asunto de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues imagínense que se trate, casi le están acusando de ponerse a quemar llantas, ¿no? Para que haya contingencia. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo Ana Elizabeth García Vilchis de lo que sucedió en este programa de Riva Palacio. Aquí te hago a ti y a Salvador una pregunta los voy a provocar. Que anuncian que iba a haber una contingencia ambiental en la Ciudad de México para que la gente desanimarla y no participar y que los vehículos no circularan. Habría que ver cuánto combustóleo quemó la refinería de Tula la semana previa para poder llegar a esos índices que sí se llegaron. Yo creo que el aparato de gobierno se está empleando. A ver, Guillermo, tú no estás haciendo una provocación. Tú estás sugiriendo que en los días previos incrementaron la producción en Tula para generar una contaminación ambiental. Es temerario lo que estás diciendo. Yo creo, Raimundo, que el gobierno sí sabía de la posible participación que se iba a generar. Y en ese sentido, creo que pudo haber sido muy probable, y habrá que checar los datos de la quema de combustóleo en la refinería de Tula, que pudieron haber provocado esta contingencia ambiental que se vivió el domingo y que luego también tuvo el lunes, que seguramente los datos que pueden enseñar son reales, ¿sí? Pero también habrá que ver si la quema de combustóleo fue la normal o la subieron. ¿Y qué van a decir el próximo 27 de noviembre que se desborde el corredor del Ángel de la Independencia al Zócalo? Van a decir acarreados. Todos son acarreados, ¿no? Sí, seguramente. Ya sabemos hacia dónde va. Oye, pero esta infodemia, es que luego por eso uno se pregunta de dónde sacan esas cosas, pero es que mire lo que están diciendo. O sea, se pusieron a hacer trabajar
la refinería de Tula para que pudiera haber contaminación, para que se pudiera entonces decretar la contingencia ambiental. ¿Te imaginas al presidente? Rocío, Nale, por favor, pon a trabajar. Echa a esa refinería, por favor. Porque ahí vienen los de la oposición. Ya ni Pati Navidad con sus saltos cuánticos planetarios hablando del COVID llegaría tanto. Conspiranoias, ¿no? Sí, es una barbaridad. Y entonces esto cunde en los medios de información, en la prensa, en la radio. O sea, sí hay esta clase de información que a usted le sorprenderá porque la veo aquí y seguramente allá no la escucha, pero está por todos lados. Y mientras eso ocurre, se esconden otras cosas, por ejemplo, o se silencian otras cosas, como el hecho de que algunos de los que ahora supuestamente defienden al INE en contra de esta reforma, antes planteaban que tenía que haber una reforma casi en los términos en los que se está planteando ahora. Es el caso, por ejemplo, de Denise Dresser, la académica, periodista. Este es un artículo, ya lo habíamos comentado antes, pero pues hoy se destacó también en el ¿Quién es quién? De las mentiras, de 2017, La Copa Rota, donde habla justamente del INE, y ahí, mira, destacamos algunas cosas. El INE, con sus acciones y omisiones desde 2003, ha ido astillando la copa, resquebrajando el recipiente. La ciudadanía mira al árbitro electoral y no ve ahí imparcialidad, autonomía o capacidad para asegurar la equidad y la limpieza electoral. Al contrario, hoy el INE, politizado y partidizado, contribuye a acentuar la desconfianza. La primera grieta se dio en 2003 cuando los partidos votaron los acuerdos que ellos mismos habían hecho para nombrar la integración del Consejo General. Y es lo que vemos el día de hoy todavía y contra lo que se está, que es que tenemos un Consejo del INE absolutamente secuestrado por los partidos políticos. Y que, por cierto, dice Ana Elizabeth García Vilchis, a mí no me consta eso, pero dice que Reforma ya bajó el artículo en su vertiente digital. Entonces, que ya uno no puede acceder por la vía digital. Yo no lo he intentado, pero bueno, le creo a Ana Elizabeth García Vilchis. Eso sí. Pero no solo es Denise Dresser, sino otros como Sergio Aguayo, en su momento Emilio Álvarez y Casa, que hoy es más conservador que todos los conservadores. El ingeniero que también Cuauhtémoc Cárdenas. Dijeron hay que renovar al INE, ya no creemos en ese árbitro electoral. Y bueno, pues ahora ya se acomodaron en sentido contrario. Y en el caso de Denise Dresser, por eso ayer saqué el artículo que escribió en Reforma, en donde dice yo conservadora, y ya se desdijo de todo lo que escribió en su momento. Ya, anda pidiendo perdón. Ya comentó, es que fue exagerada mi crítica, pero sí queremos al INE. Vamos a escuchar parte de esto. Estoy analizando porque estos coparon todo. Por ejemplo, en la Constitución está el mecanismo para la elección de los consejeros. Y si no se reforma la Constitución, no se puede en una ley secundaria. Ahí está el mecanismo en donde son los partidos los que deciden. Hay dos cosas que son importantes. Una, que sí se puede reducir el presupuesto sin violar la Constitución, para que no haya duplicidades. ¿Cómo lo haría? ¿Qué más se puede hacer, presidente? ¿Qué más se puede? Algo muy importante, evitar la compra del voto. ¿Cómo fue que resolvieron los potentados de que la democracia significa que todos los votos valen lo mismo? Entonces, ¿cómo es posible que valga lo mismo el voto del pobre que el voto del rico? Pues dejaron abierta la puerta para la compra de los votos. El otro mecanismo es la manipulación en los medios, y eso, aunque no haya reforma, nosotros vamos a continuar concientizando. Bueno, ahí nada más aclarar, no era lo que dijo el presidente sobre el artículo de reforma de Denise Dresser.
finalmente se va a defender la reforma electoral constitucional, pero de no haber reforma, entonces ahora lo que oíamos era la explicación del presidente de qué es lo que se está analizando, qué se podría modificar. Ya habíamos mencionado y hubo ese reconocimiento también esta mañana, y desde ayer tú lo adelantaste rapidísimamente, quebrando todas nuestras esperanzas, que no hay temas... No quería hacer el aguafiestas, Sí. pero Temas lo que pasa centrales es que de la sí, reforma no podrán ser. Y como dice el presidente, estos conservadores anclaron en la Constitución los mecanismos que de alguna manera protegen las viejas prácticas, ¿no? Y Así que es. protegen la cantidad de senadores y de diputados, y que haya representación proporcional para que siga el tema de las cuotas partidistas. La asignación También de recursos a los partidos. los recursos a los partidos, que los consejeros sean electos por la Cámara de Diputados para que obedezcan a los partidos. Bueno, lo de ayer, volviendo al martes del Hogar, Laida Sansores nos da un ejemplo en estas presuntas conversaciones entre Alito y un magistrado electoral, Felipe Fuentes, nos marca claramente la vinculación, ¿no?, entre un árbitro y un actor político. Sí. O sea, eso es lo que ya se quiere romper, pero ellos dicen, no, es veneno ponerlo en manos de la gente, porque la gente no sabe, porque la gente es ignorante. Y en medio de todo esto, dice el presidente, vamos a dar la batalla, vamos a dar el debate por la reforma constitucional y vamos a avanzar lo que se pueda con la reforma a la ley electoral si no se aprueba la Constitución. Y que la gente sepa quién es quién, como en otros temas.